bien, el libro del Génesis, el sermón que quiero predicar esta mañana, si puede llamársele sermón, es solo un punto, sermón de un punto. A los predicadores les gusta predicar 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos. Hay algunos que predican 11 puntos. Bueno, esta mañana es un sermón de un punto. Tuve un querido profesor en la universidad que un día nos dijo en clase: si tú tienes una buena razón para algo, no necesitas 10. Nos gusta siempre decir 10 razones. Él decía, una buena vale. No me des las otras 9, dame una buena. Génesis, este es el punto. Es el libro más importante de la Biblia. El libro del Génesis es el libro más importante de la Biblia. Este libro fue escrito por el siervo de Dios Moisés. La alta crítica dice que no, que fue un grupo de editores, de articulistas, quienes escribieron diferentes trozos de información, y en tiempos de Esdras, 500 años antes de Cristo, un editor, recopiló todos esos documentos y compuso el libro del Génesis. Eso es lo que dice la alta crítica. Los demás escritores de la Biblia dicen que fue Moisés el autor de la Biblia, el autor del Génesis, el autor del Pentateuco. De manera que en esta mañana quiero hablar, en este tiempo que tengo, que es limitado, acerca del Génesis, el libro más importante de la Biblia. Este libro comienza de una manera majestuosa, fantástica, que deja a uno un poco boquiabierto, asombrado, porque el libro dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué tremenda manera de comenzar. Bereshit bara Elohim, Hashmaim Beit Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No deja lugar a dudas. Es una afirmación categórica, con autoridad, con el reconocimiento pleno de que Dios creó, el único que puede crear. Y quien escribió eso fue un hombre que nació en medio de la idolatría. Nació en Egipto, donde todo era Dios. El sol, el átón, el disco del sol era Dios, la luna era Dios, el Nilo era Dios, el piojo era Dios. Imagínense cuántos dioses no habría. La rana era Dios.
el escarabajo era Dios, el becerro era Dios, el polvo de la tierra era Dios, la tierra como tal era Dios. Y es ese hombre que nace y se educa. Hechos 7:22, Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Todo el conocimiento, toda la sabiduría. Es el que escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo, todo. Por supuesto que luego aprendemos que ese Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. Es el verbo, el logos, hologos, o como dice el texto arameo, memra, la manifestación visible de ese Dios. Y el apóstol Pablo lo explica allí en Colosenses 1. En Él, hay tres preposiciones ahí muy importantes. En Él. En puede incluir en su mente, en su persona, en su sabiduría. En Él. Fueron creadas todas las cosas. Tapanta. Todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Mire, todo está incluido. Las visibles, por si alguien tiene duda. Las visibles y las invisibles. Y por si alguien tiene más dudas, sean principados, sean potestades, sean señoríos. Y luego dice, todo fue creado. Día, agencia, día. Él es el agente creador. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es la meta de la creación, porque todo es creado para Él. Ese es nuestro glorioso, incomparable, adorable Señor Jesucristo, único, como Él no hay otro. Y fíjese, hoy la gente de los hombres de saber del mundo están intentando decir a la humanidad de dónde procedemos. No encuentran que si en un planeta por ahí hay algo que parece agua, y si hay algo que pueda sostener la vida, e invierten miles y millones de euros o dólares o lo que sea. La Biblia, estos hermanos queridos nos han hablado tan tremendamente acerca de la Biblia. Nos dice sin ningún cuestionamiento cuál es nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Estos científicos desde hace muchos años no saben cuál es nuestro origen. Y luego la Biblia nos dice que tampoco ellos nos dicen qué hacemos aquí en este mundo. Porque oiga, si estamos aquí para nacer, crecer y morir,
Si eso es todo, entonces somos iguales que una cucaracha. O una oruga, o un gusano cualquiera. Si eso es la razón de por qué estamos aquí, nacer, crecer y morir, somos igual que cualquier lagartija. Pero lo maravilloso de todo es que no solo la Biblia nos dice cuál es nuestro origen, que nos lo dice categóricamente, nos dice por qué estamos aquí, pero más que nada nos dice cuál es nuestro destino eterno, dónde vamos a pasar o podemos pasar la eternidad. Que la cosa no termina en el cementerio, la vida no termina en el sepulcro, hay vida más allá de esta vida. Bien, el libro del Génesis, el libro más importante de la Biblia. Escúcheme, todo libro de la Biblia, sin excepción, esos 66 libros que se llaman el canon, porque son los únicos libros inspirados, son los únicos que proceden del soplo de Dios, son los únicos que tienen su origen en Dios, esos libros, todos esos libros fueron escritos por un propósito y con un propósito concreto. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío, ni histórico, ni teológico, ni cultural. Todo libro de la Biblia fue escrito por un propósito, con un propósito, por una razón. Y el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el más importante, tiene un propósito. Imagínese, y no tiene que imaginárselo por mucho tiempo, porque eso es así. 2 millones y quizá algunos más han salido de Egipto. 2 millones de seres humanos. Antes de salir de Egipto, Dios hizo maravillas, milagros allí, en medio de aquella cultura egipcia. Dios sacó a aquella gente. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios juzgó a cada uno de los dioses de Egipto. Creían que el sol era Dios. Dios dijo, a ver, sol, apágate, y el sol se apagó. Y al apagarse el sol se apagó la luna. Isis y Osiris, fuera. Nilo, el Nilo es Dios, Nilo, sangre, Nilo se convierte en sangre. Y así Dios fue juzgando a cada uno de los dioses de Egipto. El Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y luego, como bien sabéis la historia, Dios divide las aguas del Mar Rojo y aquel pueblo pasa por allí como si fueran tierra seca, y cuando el ejército de Faraón intenta pasar, Dios los sepulta allí en aquellas aguas. Y ahora ese pueblo está allá del otro lado, está en el desierto del Sinaí, y les surge una gran pregunta. La gran pregunta es, ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Y a quién le van a preguntar? A Moisés. A ver, Moisés, explícanos, ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? Y Moisés les contesta, ¿queréis saber?
Mire quién es el Dios que nos sacó de Egipto. Es el Dios de la creación. Es el Dios que lo creó todo, absolutamente todo. Cielos y tierra y lo que hay en ellos. Es el Dios que creó al hombre. Es el Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Es el Dios que forma la familia. Pero también es el Dios que juzga y condena el pecado. ¿Queréis saber quién es ese ser que nos sacó de Egipto? Es ese. Es el Dios que pone disciplina a Caín, que como dice 1 de Juan 3, 9, 10 y 11, era del maligno. Caín era del maligno. Es el Dios que juzga el pecado. Y es el Dios del diluvio. El diluvio no fue una inundación local, el diluvio fue un acto sobrenatural de Dios para juzgar la rebeldía humana. El diluvio fue universal y el mundo que vemos hoy es resultado de ese diluvio. Los valles, los océanos, las cordilleras de montaña, todo lo que vemos en la topografía del planeta Tierra, ahora mismo es resultado de ese diluvio universal. Ese es el Dios que nos sacó de Egipto. El Dios del diluvio. El Dios que libró a una familia y con esa familia repobló toda la tierra. Pero también es el Dios de la Torre de Babel. El Dios que demanda y exige obediencia. Y es el Dios soberano. El Dios soberano que soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. E hizo algo tremendo con esa pareja, Abraham y Sara. Eso no se le ocurre a nadie. 100 años. Don Abraham, 100 años. Y doña Sara, 90 años. Y Dios les dice, os voy a dar un hijo. No es de extrañarse que Sara se riese. A los 90 años, pues sí, porque Él es el Dios soberano. Y no solo es el Dios soberano, Él es el Dios de milagros. Nace Isaac. Eso es un milagro. Y no solo es soberano y es Dios de milagro, es un Dios perdonador. Porque a Isaac le dio 2 hijos, Esaú y Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. De paso, eso es una cuestión de comparación. Dios no odió a Esaú,
es que amó tanto a Jacob que su amor para con Esaú daba la apariencia de ser odio. Dios amó también a Esaú. Pero Dios perdonó a Jacob. Pienso, ¿cuánto Dios me ha perdonado? Dios perdonó a Jacob. El nombre hebreo, Jacob, Jacob. Jacob significa tantas cosas feas. Mentiroso, engañador, tramposo. Imagínense, cuando la mamá de Jacob lo llamaba, si hubiese sido en castellano, le hubiese dicho, tramposo, ven acá. En gallego tenemos una linda palabrita, trapalleiro, decimos en gallego, tramposo, trapalleiro. Bueno, este libro de Génesis, fíjese cuán importante es el libro de los principios, principio del universo, principio de la historia, principio del tiempo, principio de la civilización humana, principio de la redención, principio de la familia, principio del hogar. Todos los principios que uno pudiese imaginarse están ahí en el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el versículo siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando uno lee esas dos palabritas en la Reina de las Versiones, uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, no se asuste por eso. Allá hay dos palabritas hebreas. Las menciono para que os acordéis. La palabrita tohu y la otra es bohu. Y hay una conjunción ahí, tohu va bohu. Desordenada y vacía, que en realidad es una figura de dicción. La figura de dicción es, no estaba apta para ser habitada. Cuando Dios formó la tierra, uso ahora mi vocabulario, cuando la tierra salió de los dedos de Dios, de las manos de Dios, era una inmensa bola de gelatina. Así era la tierra. No estaba apta para ser habitada. ¿No debería de sorprendernos eso? Cuando vamos a vivir a una casa, alguien compra una casa o fabrica una casa o algo así, en ese instante esa casa no está apta para ser habitada, hay que prepararla. No hay conexión de agua, hay que ir a la empresa, mire, agua, contrato. Electricidad, hace falta electricidad. Teléfono, hace falta teléfono. Muebles, hay que amueblarla.
¿Quieres poner adorno? Llama a Carlos de León Campos que te ponga unos cuadros lindos ahí. Hay que prepararla. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Génesis 1:1 habla de la creación absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Absoluta creación. Pero la tierra en ese momento no está apta para ser habitada. Está tohu bohu, desordenada y vacía. Y lo que está desordenado hay que ordenarlo, y lo que está vacío hay que llenar, ¿o no? Y eso es lo que Dios hace. Dios invierte 5 días. 5 días. De 24 horas, no horas. 5 días. Y en 5 días Dios ordena lo que está desordenado. Y Dios llena lo que está vacío. Porque viene un 6º día en el cual Dios va a colocar en la tierra al ser que es corona de su creación, el único que Dios crea a su imagen y semejanza. Y Dios lo forma del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, de donde Dios forma al hombre, en el hebreo es Adán. Y ese es el nombre de ese primer hombre, Adán. La palabra Adán significa el barro. Dios lo forma del barro. Pero lo que ha formado del barro es el cuerpo. Y ahora, ¿qué hace Dios? Dios sopla. Sopla en el hombre. El soplo de la vida, el aliento de la vida, el hálito de la vida, el ruaj. Y cuando Dios sopla ese ruaj, es cuando el hombre llega a ser un ser viviente. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Dios. Y el hombre es un ser viviente. Dice allí un alma viviente, la palabra alma, nephish, pero habla de persona, ser viviente. Así lo hace Dios. Y Dios le da al ser que acaba de crear una tremenda capacidad, una sabiduría tremenda. Lo crea en una justicia que no ha sido probada, en una santidad que no ha sido probada. Acaba de crear. De paso, Dios no creó al hombre un bebé gateando, como un bebé gateando en el huerto. Lo crea como un adulto. Sí lo hace Dios. Porque Él es el soberano, el todopoderoso. Y ese hombre recibe la capacidad divina para la inteligencia que Dios le da para ponerle nombre a todos los animales y las plantas. Tremenda sabiduría le da Dios a Adán. Pero llega un momento en el cual Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace un ser que es ayuda idónea para el hombre. Fíjense,
en este detallito. Cuando usted lea el libro del Génesis, léalo, por favor, léalo. Aunque no lea el comentario léase el libro del Génesis. No, léase también el comentario, pero léase el libro del Génesis. Cuando usted lee el libro del Génesis, va a observar que en el capítulo 1 hay un registro de la creación del hombre. Dice allí que Dios dijo, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 2 va a observar allí que hay otra descripción de la creación del hombre. Dice allí entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y la crítica incrédula esos que no creen lo que la Biblia dice e intentan encontrar faltas y errores y contradicciones, de inmediato saltan a la conclusión de que ahí hay dos relatos diferentes, que la persona que compuso, que compaginó el libro del Génesis, tomó un documento, por un lado, y tomó otro distinto, y entonces lo incluyó ahí, que son dos relatos diferentes. Y eso es lo que le enseñan a muchos por ahí. Quiero sugeriros que no es así, que se trata de un relato visto desde dos ángulos diferentes. En el Génesis capítulo 1 se relata la creación del hombre en su relación y en función con el universo, en total, el universo. Y en Génesis 2 se relata la creación del hombre en función de y en relación con sus semejantes, con los demás hombres que a la postre van a poblar este mundo. De manera que no son dos relatos contradictorios, producto de alguien que no sabía escribir, que no tenía ninguna noción de lo que está haciendo. Recordemos, y ayer se nos recordó varias veces, que los hombres que escribieron la Biblia, todos ellos, 40 de ellos, escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron y también escribieron siendo transportados, ferúmenoi, llevados, cargados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, porque Dios en su plenitud está implicado en esto de la creación.